¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Chat Político. Como cada lunes estamos acá para compartir con ustedes información, temas de política y por supuesto temas importantes para la provincia de Mendoza y por qué no también para la República Argentina. Si ustedes quieren volver a ver este programa, recuerden que estamos en www.unidiversidad.com.ar, también estamos en Señal U, Canal 30 de la TDA y Canal 22 de Supercanal HD. Hoy nos vamos a ocupar de un tema muy importante porque Mendoza está avanzando en el cambio del régimen de licencias para los empleados estatales. Y es muy importante, lo decimos, porque sin duda puede marcar un precedente para lo que vendrá después. Hay sanción en el Senado, vamos por diputados y realmente es un tema muy interesante que queríamos compartir con ustedes en esta noche en Chat Político. Bueno, vamos a hablar de este tema con Natacha Eisenklas, senadora provincial del radicalismo, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Natacha. Gracias por recibirnos en esta nueva edición de Chat Político. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar otra vez compartiendo este espacio. Bueno, íbamos a hablar de esto que sin duda es una novedad muy interesante y que tiene que ver con un proyecto que has presentado vos, pero que también han sumado a ese proyecto también la oposición de otros legisladores de la provincia. Hablamos básicamente de la modificación del régimen de licencias en el ámbito estatal en la provincia de Mendoza. Cuando hacíamos la previa hablábamos de lo importante que significan estos cambios porque empiezan a considerarse figuras que no se tenían en cuenta o no estaban detalladas, y me parece que es importante que nos des detalles de lo que es este proyecto y cómo se va a encaminar hacia el futuro. Bueno, sí, la verdad que yo agradezco mucho la oportunidad porque pensamos que es muy importante, no porque lo hayamos hecho nosotros, sino porque es una reivindicación de una lucha que viene de hace mucho tiempo, y es como vos decías, había varios proyectos en la Cámara de Senadores y también los hay en diputados que hablaban de algunos aspectos a modificar de la ley 5811, que es la que rige sobre las licencias y remuneraciones en el Estado. Entonces hablaban de la cantidad de días o de si se podía compartir la licencia. Entonces todos esos proyectos que tenían que ver con algún aspecto particular de la 5811 se acumularon y fueron tratados juntos con este proyecto que firmamos junto con la senadora Testa y se le dio media sanción en el Senado el martes pasado. Yo ahora les cuento los detalles que nos parecen los más relevantes, pero quería recalcar antes que nosotros somos 38 senadores y senadoras, y de los 38 que estábamos todos presentes, el proyecto tuvo 37 votos afirmativos y una sola abstención. Es decir, tampoco fue un voto negativo, sino que fue una abstención. Es decir, que todas las fuerzas políticas, todo el Frente de Todos, la izquierda protectora, votaron, bueno, y por supuesto el radicalismo y el PRO, votaron juntos este proyecto. Esto quiere decir que cuando está la conciencia de que se está legislando justamente, la política deja de lado las diferencias partidarias y se encuentran los consensos. Así que bueno, eso realmente es un mensaje muy importante. Sin duda. Y con respecto a lo que me preguntabas del proyecto, tiene tres elementos fundamentales. El primero, que me parece que es uno de los más importantes de rescatar o de resaltar, es que, aunque parezca mentira, hasta este momento la ley que rige las licencias en el Estado solamente era aplicable a las parejas de distinto sexo, sí, a los matrimonios civiles heterosexuales. Tal cual. No porque prohibiera a los otros, sino por la terminología que usaba, al decir esposo, esposa, mamá, papá, hablaba de la familia tradicional. Claro. Sin voluntad de dejar a nadie al margen. Estaba bueno, como atrasada, ¿no? ¿Cómo? Perdón, Claudia. Digo, el lenguaje que se usaba estaba absolutamente atrasado. Claro, lo pasa la ley del 91, entonces en ese momento todavía no había una conciencia sobre el reconocimiento de estas realidades. Y eso pasa mucho con la legislación. Hay veces que no hacen falta tantas leyes nuevas, sino modificar y actualizar las ya existentes para que estén acorde con las realidades nuevas que van apareciendo en el escenario social. Claro. Bueno, entonces nosotros modificamos
mirá vos lo importante que es el lenguaje, porque al modificar palabras se modifican conceptos enteros. Sí. Entonces, ya no hablamos de esposo-esposa, sino de cónyuge, que cónyuge implica hombre o mujer, y también de unión convivencial. La unión convivencial está reconocida en el nuevo Código Civil argentino, que son aquellas parejas que no se casan, pero llevan más de 2 años conviviendo y en los hechos se comportan como un matrimonio civil. Claro. Eso es muy importante porque ha habido, por ejemplo, una pareja de 2 mujeres. Sí. Una es la madre gestante, la otra es la madre no gestante. Entonces, la madre gestante tenía la licencia y la madre no gestante no le correspondía ni siquiera la licencia que tienen en la actualidad los padres varones. Claro. Porque la ley decía padre. Claro. Parecía irrisorio, pero esa palabra era muy importante modificarla. Claro, por supuesto. Bueno, modificamos eso a las licencias también por adopción y por maternidad, por nacimiento, perdón. Les permitimos también, con la misma cantidad de días, que son 120, que después de determinado tiempo se puedan compartir. Esto es también para decir, bueno, la distribución de los roles dentro de las familias ya no es la misma. Tal cual. ¿Por qué tiene que ser la mujer o la mamá exclusivamente la que se quede en la casa? Y además, ¿por qué privar al papá o a la otra mamá de la posibilidad de compartir también los primeros días de su niño o niña o del niño o niña adoptado? Tal cual. Entonces, esto también es una modificación importante. Y también a la licencia por adopción, que hasta el momento de 45 días, le modificamos a 120 días, igual que un niño o que la licencia por nacimiento. Porque la verdad que más allá de los cuidados que hay que tener una mamá que da a luz, adoptar un niño también es una situación muy importante, entonces también estaba bueno equiparar la cantidad de días de licencia y por supuesto también la posibilidad de compartirla. Esos son los puntos más importantes. Natacha, me quedé por ahí pensando en esto que decías, que culturalmente e históricamente se le imponía que la mujer se tenía que hacer cargo apenas nacía su hijo o su hija de esto de llegar a la casa, acompañar en esto de tener un nuevo integrante en la familia, y socialmente y culturalmente excluíamos a la otra parte de ese trabajo que por un lado es hermoso, pero también significa responsabilidades. Digo, en estos tiempos que corren, sin duda es un avance porque es involucrar al otro de manera directa en este proceso que es empezar a sumar un miembro más en la familia. Claro, porque es verdad, y está como socialmente aceptado que la mamá se quiere quedar los 3 meses en la casa, y hay veces que no. O que tiene un trabajo que no se lo permite o que no quiere, y también se lo priva al papá o a la otra mamá de la posibilidad de hacerlo. Ya, pero es como vos decías, es como que la distribución de los roles hacia adentro de los hogares o de las familias ha ido cambiando. Culturalmente igual también todavía existen varios resabios, pero bueno, la legislación tiene que ponerse también a la cabeza de estos cambios y permitir que las conductas que cambian puedan ser legales también. Sin duda, yo tal vez soy un poco más ambiciosa y pienso en que esto puede sentar un precedente para que esto pase a nivel nacional. Digo, sabemos que hay proyectos que se han presentado, que hay como una especie de demora un poco más importante a nivel nacional, pero digo, que vayan las provincias dando estas señales es como que obliga o motoriza que a nivel nacional surja. Digo, pensando en los trabajadores del sector privado, ya sabemos que hay un convenio de trabajo de por medio, pero digo, esto de alguna manera viene a dar los empujoncitos que se necesitan para obligar a que el tema se instale, ¿no? Sí, eso es la verdad que lo que todos queremos, y bueno, cuando lo hablamos en la Cámara, todos pensábamos que todos los partidos políticos insistiéramos con nuestros legisladores nacionales para que avanzaran en este sentido, porque como vos decías, las relaciones laborales entre privados se rigen por la ley 20744, que es la ley de contrato de trabajo y es nacional. Entonces nosotros desde la provincia no lo podemos modificar. Pero sí es cierto que si cada vez más provincias toman medidas en este sentido, es como que se va instalando en la agenda y va a ser más sencillo el camino hacia
la aprobación también a nivel nacional de alguna norma en este sentido. Sin duda, esto de compartir, como decías vos, de involucrar a la otra parte, es sin duda muy, muy positivo, porque también hay del otro lado ganas de involucrarse, pero si no hay ganas, digo, les estás de alguna manera marcando el terreno de decir hay que involucrarse en esto de criar a los hijos, de empezar a formarlos. Es un paso realmente muy positivo para pensando en el futuro, ¿no? Claro, porque no es solamente una reivindicación feminista y que la mujer tiene la potestad de darle a la pareja su licencia, sino decir, bueno, la mamá tiene el derecho de volver a trabajar cuando lo estime oportuno y también tiene el derecho de que su pareja la acompañe y la pareja también tiene el derecho de acompañar. ¿Por qué pensar siempre que para la otra parte sería un peso? Y bueno, y si lo es, que se adapte, porque la verdad es que el cuidado de los hijos es una tarea compartida. Sin duda. Vos sabés que cuando empezaron a hablar de este tema acá en Mendoza, bueno, hay un precedente importante que es, por ejemplo, a nivel regional en Chile, y donde hablaban de eso. Hablaban mucho de la cuestión cultural, de cómo volvemos a lo mismo, ¿no? De que la mujer es la que tiene asignado el rol, la tarea, pero también defendía mucho el lado de, y bueno, por ahí el hombre es medio... Hay algunos que obviamente lo quieren compartir, pero en una sociedad machista hay algunos que son medio reacios a ciertas actividades que tienen que ver con la casa, con el criar a los hijos, y bueno, de alguna manera venía a instalar un compromiso por parte de la otra parte, no de la mamá gestante, de en definitiva ocuparse de los chicos y de las niñas, ¿no? Que me parece que también es importante. Exactamente, porque además hay de todo, están aquellos que no quieren, aquellos que quieren y no pueden. Lo que sí es que ahora va a ocurrir es que nadie se va a poder escudar en no puedo porque la ley no me lo permite. Claro. Entonces ahora va a ser una discusión intrafamiliar. Esperemos que no una discusión, sino un debate, pero yo pienso y lo he visto que cada vez hay más papás y mamás no gestantes involucrados en la crianza de los primeros meses de los niños y niñas, y además también para la pareja es importante, ¿no? Sin duda. Los que tenemos hijos o hijas sabemos que no es lo mismo después de cuando uno ya no está solo en la pareja, entonces está bien que el Estado le dé a las partes la posibilidad de compartir ese momento. Sin duda. Bueno, ahora el próximo paso es la Cámara de Diputados, donde ustedes ya suponen que va a ser también muy positivo, digamos, la aceptación por parte de los legisladores, así es que suponen que esto va a avanzar rápidamente. Sí, creemos que sí. Es más, una de las legisladoras que habían presentado un proyecto muy parecido es Daniela García, que era senadora y ahora es diputada. Y hay varios, bueno, el senador Manchinelli, gente del PJ también lo ha hecho. Y bueno, y teniendo en cuenta que salió casi por unanimidad, que todo el Frente de Todos votó a favor y la izquierda también, y Protectora también, bueno, ahora se llaman distintos, pero es el mismo, digamos, ese origen partidario. Esperamos que no tenga inconvenientes y que se pueda tratar lo antes posible. Sin duda. Bueno, pasamos ahora a otro tema. Nos interesa también tu opinión con respecto a el año que se viene, al 2021. Durante el tiempo de pandemia, cuando empezábamos a hablar del coronavirus, allá en marzo, en la Argentina, cuando se empezaban a conocer los casos, cuando se instalaba el aislamiento social preventivo obligatorio, se le empezaba a preguntar a los políticos el año que viene, el año electoral, y muchos decían, incluso desde el seno del gobierno y también desde la oposición, no es momento de hablar de un año electoral. Pero ahora ya estamos a noviembre, han cambiado las cosas con respecto al aislamiento, ahora es distanciamiento, se han liberado distintas actividades, seguimos con la pandemia, pero es real que estamos muy próximos al 2021 cuando se viene una renovación legislativa a nivel nacional, y es importante tener en cuenta que cómo se va de alguna manera marcando la posición de los posibles candidatos, las posibles figuras en los partidos. ¿Cuál es tu opinión con respecto a, es momento de hablar de las elecciones del año que viene? Mira, parece una frase hecha, pero a mí me parece que no es momento. A ver, seguramente se habla y no está mal que sea así, porque las elecciones, o sea, no se pueden evitar, están
legisladas en la Constitución, y está bien que la gente vote. Y está bien porque hay que renovar las cámaras. Bueno, por eso el gobernador Suárez es un ferviente defensor de la unicameralidad, sí, y de no votar cada 2 años, porque pasa esto. Estás cada un año gestionando y un año en campaña. Esto no puede ocurrir, o sea, es absurdo según mi opinión. Pero bueno, la realidad es que hay elecciones. Seguramente los partidos políticos están pensando en las candidaturas, pero que estén pensando en eso o en los posibles frentes, lo que importa es que no sea eso lo que les lleve la mayor cantidad de tiempo en su energía y en su accionar político y en su pensamiento. Y yo realmente creo que en esto no hay distinción de partidos a la hora de priorizar la gestión sobre la política partidaria. Yo lo he visto en el gobernador Suárez, lo he visto en gobernadores de otras provincias y lo he visto en el presidente también. Cuando se está gestionando, y más en una época como esta, la energía está puesta ahí, y bueno, y seguramente estarán los presidentes de los partidos o los que se encarguen más de la cuestión política que nos estén llevando esto adelante. Lo que sí espero es que después de algo como lo que nos ha ocurrido con esta crisis tremenda que nos ha ocurrido a toda la humanidad, la política muestre su mejor cara y las elecciones del año que viene recojan estos cambios o esta forma de que hemos tenido que vernos todos vulnerables y de que si no es juntos no salimos, y que esperemos que la campaña sea una campaña con altura, sin golpes bajos y priorizando siempre la gestión y que la gente esté mejor. Vos hacías referencia recién, hablando del proyecto de las licencias en la provincia de Mendoza, que hubo una situación bastante particular, que es que todos marcharon hacia el mismo camino, que era beneficioso y que era necesario. Digo, la ciudadanía demanda eso de los políticos argentinos y es lo que espera. Digo, en un año donde por momentos hubo mucha unión, por momentos da la sensación que se profundiza la grieta, es momento también de reflexión. Creo que la pandemia nos va a permitir eso a todos, a nosotros como ciudadanos, reflexionar sobre cómo podemos mejorar y a los políticos, a los representantes del pueblo, cómo pueden hacer y construir, dejando de lado los intereses y pensando en una unidad con el futuro de la Argentina como meta principal, ¿no? Por supuesto, es así, y yo creo que ya no hay más margen para agudizar la grieta como estrategia electoral. Creo que no lo hay. Es más, creo que la verdad que la grieta tal vez antes era un poco más, pero yo ahora realmente veo que en las familias o en los amigos o en las relaciones personales uno no es que deja de hablar con alguien que no es de tu partido. También es verdad que la grieta se ha ido utilizando como herramienta política y electoral. Creo que se agotó, creo que no es negocio para nadie y creo que la gente está sufriendo realmente mucho, pero mucho, y que la política debe mostrar su mejor cara. Obviamente competiremos, diremos nuestras propuestas, criticaremos al otro, que es lógico, porque si no todos tendríamos el mismo partido. Claro. El tema son los límites y es el respeto. Y bueno, y que pase esto, como les contaba, que ha pasado muchas otras veces en la legislatura, que hemos votado proyectos juntos. El Frente de Todos también nos ha acompañado en iniciativas del Ejecutivo. Es racional la relación y espero que a nivel nacional ocurra lo mismo. Y además también se eligen legisladores nacionales, provinciales y concejales, es decir, una renovación importante. Sin duda. Las prioridades, digo, desde tu lugar como legisladora provincial para Mendoza, ¿qué supones que, pensando ya en el 2021, digo, estamos a nada de terminar el año, porque se decía, bueno, prioridades post-pandemia, pero la pandemia la seguimos viviendo y es necesario actuar, digo, no quedarnos paralizados frente a lo que estamos viviendo. ¿Cuáles son las prioridades que necesita de alguna manera focalizar la provincia para hablar de crecimiento, de mejores oportunidades? Mira, yo acá cuando me hacían la pregunta, lo primero que recordé fue una frase que ha dicho el gobernador en sus últimos dos discursos, en San Rafael, en la fiesta de la ganadería y en el almuerzo de las fuerzas vivas, que él decía que lo que tenemos que lograr es que la pobreza que se ha producido como efecto de la pandemia no se vuelva estructural. Claro. Esto es muy importante, porque hay muchos nuevos pobres que lo son porque eran plomeros
o empleadas domésticas o secretarias o empleados de comercio y no tienen más trabajo. Tal cual. Y esa gente tiene dificultades para comer, esa gente es pobre. Para que eso no... Entonces es una pobreza nueva. Esto no quiere decir que hay que a los pobres estructurales dejarlos como estaban, no. No. Por supuesto, seguir combatiendo la pobreza, pero también atender a que es a través de la generación de empleo y de educación la única forma de que los pobres alguna vez dejen de ser pobres y que esta pobreza nueva que tenemos no se convierta en estructural. Me parece que ese es el tema. No hay otro. Cuando la gente tiene hambre, cuando la gente no puede llevar a sus chicos a la escuela o le falta para comer como corresponde, no puede haber ninguna otra prioridad. La política sería inútil si no atendiéramos a esos problemas. Que no es una cuestión solamente social, es hablar de empleo, sí, de fomento a la pyme, que son las mayores generadores de empleo en el país, sin en el duda. mundo. Con subsidios, con créditos, fomentar el los microemprendimientos, un Estado presente y el estímulo a la inversión privada. No hay mucha más ciencia que eso, pero puesto en esto, en que la gente tiene que dejar de sufrir en algún momento los efectos de esta crisis tan tremenda que mostró las fisuras de un sistema económico bastante inhumano en algunos sentidos. Sin duda. Trasladándonos un poco a nivel nacional, ¿cómo ves hoy la relación del gobierno de la provincia con la administración de Alberto Fernández, teniendo en cuenta que en este camino también se cuestionó la coparticipación, se habló de algunas diferencias, volvemos a hablar de en algún momento estaba todo bárbaro y después dio la sensación que no es así? ¿Cuál es tu lectura, a partir de las realidades que hemos vivido en la provincia vinculadas a la nación? Yo creo que es una relación absolutamente racional y respetuosa en lo institucional. Ha habido ejemplos, por ejemplo, Portezuelo, lo que ocurrió, las cuotas no las están pagando. Creo que hay un respeto del gobernador hacia el presidente, porque es el presidente y también porque es este presidente, y a la inversa también. Hay un respeto por Suárez porque es el gobernador y porque es Rodolfo Suárez, que está muy bien que sea, sobre todo por el aspecto institucional. Creo que hay diferencias, porque obviamente las hay, pero se pueden hablar. El gobernador cuando no ascribió a la forma de que se pensaba continuar con la cuarentena, lo dijo, después lo explicó, el presidente lo entendió. Creo que hay chispazos, porque por supuesto cada uno defiende lo que la gente lo ha votado para defender, pertenecen a partidos políticos distintos, sí, pero en lo institucional se dialoga, no hace falta el respeto y las cosas están marchando. Es verdad que ha habido algunos momentos en que Mendoza se ha demorado un poco más en recibir fondos que otras provincias han recibido antes, pero finalmente los hemos recibido, sí, tal vez no hubiera correspondido más, pero digamos que no es una situación preocupante y creo que prima la racionalidad y el respeto institucional y político. Natacha, ahora un poco preguntarte cómo ves a la Argentina pensando en el 2021. Bueno, vos decías recién, hay una situación que es real, que es los nuevos pobres que ha sumado la pandemia a esta pobreza estructural que cuesta en la Argentina erradicar, porque realmente ha venido, parece, a quedarse y por más que pase un gobierno u otro con el deseo y tal vez pensando en que hay una fórmula que existe para erradicarla, no se ha logrado. ¿Cómo pensás el 2021 a nivel nacional? Con una economía que está complicada y que además la complicó más la pandemia. ¿Sos optimista? Y sí, a ver, yo creo que todos los que nos dedicamos a lo público tenemos que ser optimistas porque por algo lo hacemos y por algo estamos pensando en que el Estado sirve para que la gente viva un poco mejor. Sí soy optimista, pero creo que tiene que haber optimista en el sentido de que se puede mejorar. La Argentina ha superado crisis, yo creo que no tan grandes como esta, pero ha superado crisis muy difíciles, el mundo entero ha superado crisis. Sí pienso, y parece un lugar común, que no puede hacerlo un gobierno o un partido solo. Claro. Eso realmente estoy convencida de que esto no puede ser así. Tampoco pueden los empresarios sin los trabajadores. Esta frase tan remanida del consenso o del Consejo Económico, Social o del diálogo, como se quiera llamar,
yo creo que tiene que ocurrir sí o sí, porque no ha habido crisis más inédita que esta y más grave. Entonces, yo creo que si ese paso se da y si dejamos de polarizar situaciones absurdas, creo que sí que tenemos chances. Aparte tenemos que tenerlas porque la gente está sufriendo demasiado. El gobierno en los últimos días ha dicho que hay ya señales buenas para la economía. El propio ministro de Economía, Martín Guzmán, lo dijo Matías Culfas, el ministro de Desarrollo Productivo. ¿Vos pensás, coincidís, digo, porque por ahí se conocen los reportes de algunas áreas específicas y dicen, y sí, estamos con buenos niveles, pero no tan prepandemia como algunos funcionarios dicen? ¿Cuál es tu lectura? Mira, yo creo que en un país como este, en que estamos tan acostumbrados a la desazón, a que un ministro diga una cosa y el otro día se hace otra, yo ya creo que nos conformamos con poco, que tal vez si se mantiene el tiempo no es poco. Esto de la estabilidad del dólar, por ejemplo, sí, que todos estamos pensando en el dólar, todos estamos pensando en lo que pasa en Estados Unidos, pero este control del que se está dando en estos últimos días, del dólar blue, de achicar la brecha con el dólar oficial, es importante porque implica que el Estado está teniendo herramientas para actuar sobre la economía. Lo contrario sería muy tremendo. En el sentido en que fuera que el Estado que el gobierno no pueda usar las herramientas que el Estado tiene para controlar la economía, querría decir que estamos a expensas de las fuerzas del mercado, que no podemos manejar y que no hay posibilidad de imponer un proyecto social. Entonces, sí me parece que si esto se mantiene, es un paso adelante, sobre todo en lo que respecta a la capacidad de maniobra de la política, de la mejor política, y de que una economía dolarizada como la nuestra no sufra tantos avatares. Ojalá se mantenga y sí, creo que está bien, y también ha sido positivo el tratamiento de la deuda, de la renegociación. Creo que bueno, que sí, que podemos salir y que estamos un poco mejor que hace una semana. Sin duda. Sí. Sin duda. Bueno, Natacha, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros. Estamos siempre abiertos a la posibilidad de volver a convocarte con temas obviamente que nos interesan a nosotros como mendocinos y por supuesto que tienen que ver con lo que ustedes representan, que es la política, y que en definitiva ustedes llegan a ese lugar por el voto de los ciudadanos y de los habitantes de la provincia de Mendoza. Así es que muchísimas gracias por estar con nosotros. Hablábamos con Natacha Eisenclas, senadora del radicalismo aquí en la provincia de Mendoza, sobre un tema importante, el cambio del régimen de licencias en la provincia de Mendoza, en el ámbito estatal, pero también tuvimos la oportunidad de hablar con ella de distintos temas, la realidad provincial, las prioridades para el 2021 y, por supuesto, la expectativa para el año que viene a nivel nacional. Si ustedes quieren volver a ver el programa, www.unidiversidad.com.ar, se van a la pestaña de Señalú, se encuentran con la programación, buscan Chat Político y se van a encontrar con esta temporada y también las anteriores. Los invitamos a que sigan, por supuesto, con la compañía de nuestro canal y será hasta el lunes que viene. Muchas gracias.